Señor les bendiga, hermanos y amigos también. Gracias damos a Dios que nos da esta nueva oportunidad de poder compartir la palabra en esta noche que ha comenzado a llover. Qué bueno, porque siempre la lluvia es bastante necesaria. Hermanos, vamos a la palabra y vamos a Génesis capítulo 3. Vamos a orar y mientras usted busca Génesis, ahí capítulo 3. Amén. Pues oramos entonces. Padre, agradecemos esta oportunidad de abrir tu palabra en esta tarde, esta noche. Estamos agradecidos porque nuestro país tiene la oportunidad y el privilegio de predicar la palabra sin ningún impedimento. Gracias porque tenemos también un día en honor a tu palabra. Precisamente en este mes celebramos ese día y celebramos todo el mes de septiembre, el mes de la Biblia. Nosotros, Señor, alabamos tu nombre. Queremos que tú hables a nuestras vidas a través de esta porción de la palabra que vamos a meditar, que vamos a estudiar, esperando, Señor, que tú te lleves la gloria, que podamos entender tus preceptos, que podamos aplicarlo a nuestras vidas y que podamos salir gozosos de este lugar al haber entendido tu palabra. Oh Señor, pon un espíritu en nosotros de humildad y también de apreciación de verdades que encontremos en tu santa palabra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. En la vida existen diversas caídas. A veces uno se cae de la cama, quizá usted se ha caído de la cama y no le ha pasado nada. Otras veces quizás se ha caído y se ha dado caídas que son sencillas, caídas algunas que producen ciertas lesiones simples o sencillas. Hay otras caídas que producen duros golpes y la persona tiene hasta que ser llevada al médico. Leí ayer de una persona que se cayó de una mata, creo que de aguacate, por el lado de San Marcos, y duró algunas horas tirada hasta que pudo ser encontrada. Afortunadamente y gracias a Dios, esa persona la encontraron viva y fue llevada al médico. Hay otras caídas que son mortales. Caídas, por ejemplo, como veía en esta semana, de un chino que subió a un rascacielos y en el último piso, intentando grabar un video para subirlo a una red social, se cayó y el resultado fue que murió. Así hay otras caídas, desde pasolas, motores que son mortales, de otros lugares, de platos, y un sinnúmero de caídas que sin duda alguna producen graves lesiones y la muerte. Hace mucho tiempo hubo una caída. Esta caída no fue de un motor, no fue de un rascacielos, no fue de una mata. Ha sido la caída más mortal que ha experimentado la humanidad, porque con ella la humanidad experimentó la muerte. Esa caída introdujo el pecado al mundo y es la caída que ha producido los más grandes males en la sociedad. El problema de nuestra sociedad no radica en la ideología de género.
no radica simplemente en la falta de educación, no radica simplemente en las guerras que se viven hoy en día, sino más bien que el problema principal radica en el pecado, producto de la caída. En Génesis capítulo 3, nosotros vemos una conversación entre la serpiente y Eva sobre la palabra de Dios. Y en esta conversación, la palabra de Dios, lo que Dios había dicho, es duramente atacada. Y esta caída se debió fundamentalmente en que Eva y Adán creyeron las mentiras de Satanás y menospreciaron la palabra de Dios, desobedecieron lo que Dios había dicho. Precisamente ese sigue siendo el mayor problema de la humanidad: creer la mentira de Satanás y no creer en la palabra de Dios. Ahora bien, quisiera que veamos en esta noche 3 elementos que llevaron a Eva a creerle a Satanás y a desobedecer a Dios. Vamos a ver 3 elementos en esta conversación entre la serpiente, que no era nada más y nada menos que Satanás, y Eva, la primera mujer creada por el Señor. Y estos 3 elementos, hermanos, están en contra de la palabra de Dios. Estos 3 elementos son 3 ataques frontales a lo que Dios había dicho, a lo que Dios había ordenado. Así que lo primero que vemos es un cuestionamiento a la palabra de Dios. La palabra de Dios es cuestionada. Acompáñenme a Génesis capítulo 3, verso 1. Dice la palabra: pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Dios había creado todo bueno, todo, absolutamente todo lo que Dios había creado era bueno y hermoso. Y Él dio la libertad para que el hombre, para que la humanidad pudiera comer de los árboles, de todo lo que había creado. Leemos en el verso 9 del capítulo 2 de Génesis, que dice: y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, también el árbol de vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Días antes de la caída, Dios había dado un mandato al hombre en el capítulo 2, versos 16 y 17, que de todo árbol del huerto ellos podían comer, pero del árbol de la ciencia del bien y del mal no podían comer. De todo lo que había en el huerto, dice el pasaje, que era delicioso a la vista, era bueno para comer, era agradable. Imagínense todos esos frutos en medio del huerto. Imagínense esos mangos tan deliciosos. Imagínense ese aguacate. Y todo eso que Dios había creado, que era bueno y delicioso. Pero un árbol, un fruto, Dios prohibió, Dios mandó que de él no podían comer. Un día el tentador se acercó a la mujer y dentro del mundo animal sale el tentador que viene o que ha tomado la serpiente, un animal que dice Moisés
el escritor de Génesis, que era astuta, que era, dice Moisés, más que todos los animales del huerto. Es decir, que Satanás puso su mirada en este animal, en esta serpiente, que tenía más astucia que los demás animales. Así que el tentador toma la serpiente, se aparece enfrente de Eva, y vemos a Satanás de inmediato cuestionar lo que Dios había dicho. A través de la seducción, Satanás busca poner duda en el corazón de Eva. Dios dijo, de todo árbol pueden comer, menos de uno. Satanás desea convencer a Eva de que Dios se había equivocado en lo que había dicho, porque si le puso todo eso en el huerto, es porque se puede comer. Eva, Dios le puso todo eso, coman de todo, no importa. Parece ser una pregunta inocente, la pregunta de Satanás, pero es una pregunta cargada de mucha maldad. Es una pregunta cargada de mucha malicia. Hay malicia detrás de esta pregunta. Es una táctica de Satanás el empañar la palabra de Dios, haciéndola pasar por incierta e irracional para atraer a Eva al pecado. Esta conversación comienza como si aparentemente no hay nada malo. Cuando Eva es tentada, dicha tentación vino de afuera y no de dentro, porque el pecado no había entrado a la humanidad. Hasta ese momento, tanto Adán y Eva eran sin maldad. No había maldad en el corazón de ellos. ¿Podían ellos pecar? Claro. Y pecaron. Pero internamente, ellos no tenían la naturaleza pecaminosa que usted y yo portamos de nacimiento. Ellos no nacieron siendo pecadores. En cambio, si nosotros, cuando somos tentados de dentro, internamente, como escribe Santiago, capítulo 2, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Así que Adán y Eva tenían una naturaleza pecaminosa como usted y yo la tenemos. Ahora bien, fue una debilidad de Eva entrar en esta conversación con Satanás. Y sucede con nosotros fácilmente. Cuán fácil, hermanos, usted y yo entramos en conversación con el enemigo. Cuán fácil es entrar en ocasiones, conversar con el enemigo. Y el enemigo no se nos presenta como una serpiente, no se nos presenta como un animal, sino que viene muchas veces en forma de dinero, en forma de otras personas que nos hacen ofrecimientos ilícitos. Y nosotros comenzamos a conversar con el enemigo, comenzamos a coquetear con el enemigo, entablamos fácilmente una relación con el enemigo. Lo que Satanás deseaba hacerle ver a Eva, y de hecho lo logró, es lo que sucede muchas veces con los niños. Usted les dice que de todo lo que hay en la nevera pueden comer, pero de una sola cosa no coman. Miren, todo eso cómanlo, pero no le pongan la mano a eso. Y de repente la respuesta de ellos es quizás, tú nunca quieres que nosotros comamos de nada. Pero usted le ha dicho que es de una sola cosa que no pueden comer. Satanás quería poner eso en la mente de Eva. Dios es injusto. Dios no es bondadoso. ¿Cómo Dios le va a prohibir a ustedes comer de algo tan bueno, tan delicioso?
Y el árbol prohibido, como mucha gente le llama, era un árbol delicioso. Porque recuerden lo que leímos, que todo lo que Dios había hecho era agradable a la vista y era delicioso. Entonces este árbol, de seguro que no sabemos qué era, a través de los años han dicho que es una manzana, pero la Biblia no dice que es una manzana, sino solamente un fruto. Y esta conversación entonces continúa, porque ahora le toca a Eva hablar. Satanás ha entrado sutilmente, ha entrado tranquilamente. Y luego entonces Eva comienza a hablar. Eva ha escuchado el cuestionamiento que Satanás hace a la palabra de Dios. Satanás pone en duda lo que Dios había dicho. Y en segundo lugar, entonces, luego del cuestionamiento a la palabra de Dios, viene una adulteración a la palabra de Dios. La palabra de Dios es adulterada. Cuando a la leche le echan agua, dicen que la adulteraron. Cuando a la miel de abeja le echan azúcar y le echan una miel de abeja más mala, es una miel de abeja adulterada. En esta conversación que ha seguido su camino, Eva habla y dice lo siguiente. Versículo 2. La mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni le tocaréis para que no muráis. Eva está expresando dos verdades. Eva dice, no podemos comer del árbol y si comemos del fruto vamos a morir. Pero Eva dijo algo que Dios nunca dijo. Eva le añadió al mandato de Dios. Eva dijo, ni le tocaréis. Es decir, que Eva adulteró lo que Dios dijo. En el mandato del capítulo 2 que leímos, Dios nunca dijo que no tocaran el árbol. Y cuando Dios llamó al hombre, después de que éste pecó, cuando Dios le dice a Adán, Adán, echa para acá, ven, vamos a hablar. Dios no le reclama por lo que Eva había tocado, sino por lo que Eva había comido. Dios le dice, ¿por qué ustedes comieron del árbol? Porque el mandato había sido no comerlo. El mandato era bastante claro, no coman de ese único árbol. Nosotros no sabemos cómo se inventó Eva esto. Cuando Adán le dijo lo que Dios ordenó, quizá en buen dominicano, Adán pudo haberle dicho, mira muchacha, de ese árbol no comas. Es más, para evitar los problemas con Dios, ni siquiera toque eso. Cuando viene a ver, Adán le dijo así. O Eva, sintiéndose presionada para quizá demostrarle a Satanás que ella sabía, añadió entonces el no tocar. La respuesta de Eva a Satanás revela que comienza a pensar de su Dios por debajo del grado de confianza esperado. Su respuesta a la pregunta de Satanás demuestra que no ha retenido la palabra del Señor con toda precisión. Dios dio el mandato a Adán. Adán tenía la responsabilidad de comunicar el mandato a Eva. Eva muy probablemente no retuvo el mandato de Dios tal cual había sido enseñado. Queridos hermanos, el añadirle a los mandatos de Dios es una muestra de legalismo. Hay grupos que han decidido prohibir cosas
donde Dios no ha prohibido. Hay grupos que quieren añadirle a los mandatos de Dios, mandando cosas que Dios no ha mandado. Y hay serios problemas cuando eso sucede. Desde luego que es importante que nosotros como creyentes pongamos límites para no caer en la tentación del enemigo, pero nunca decir cosas donde Dios no dijo o añadir mandamientos que Dios no ha ordenado. La duda hacia la palabra de Dios es la esencia misma del pecado. Y Eva va camino, no a una caída de una cama, no a una caída quizá de una silla, sino que Eva va camino a una caída del más alto rascacielos, una caída mortal. La conversación comenzó aparentemente sin peligro. Inicia con un cuestionamiento a la palabra de Dios por parte de Satanás. Luego Eva irrumpe añadiendo a lo que Dios había dicho. En nuestras vidas en ocasiones sucede así. Nosotros comenzamos a coquetear con el pecado creyendo que no hay peligro alguno. Dios nos da señales de que no vamos por buen camino, pero seguimos insistiendo, seguimos adelante, vemos las señales que Dios nos da, vemos las alertas que Dios nos da a través de su palabra, pero no hacemos caso. Nos pasa como me ocurrió a mí en esta mañana. Estaba en la iglesia de Cristo Rey predicando y cuando llegué sentí que la goma se estaba vaciando. Así que mi esposa me dijo, no le preste atención a eso, estamos en el culto, cuando terminemos resolvemos. Pero ustedes saben qué, que yo sabía que esa goma tenía un tornillo y que en cualquier momento se iba a vaciar. Pero yo no hice caso. No presté atención a la señal que me había dado la goma de que en cualquier momento se podía vaciar. Yo sabía y estaba consciente de eso. Y muchas veces en la semana pensé, déjame ir a sacarle el tornillo a la goma. Así que hoy, lamentablemente, tuvimos que sudar un chin arreglando la goma. Hermanos, Dios nos da señales de diferentes maneras y no hacemos caso y postergamos las cosas. Dios nos dice a través de la palabra que tenemos actitudes que tenemos que cambiar, que tenemos cosas que tenemos que sacar de nuestro corazón, que tenemos hábitos que tenemos que sacar de nuestras vidas y seguimos postergando eso. Seguimos dándole larga a eso. Decimos, no, ahorita lo hago. Ahora no tengo tiempo, lo voy a dejar para luego. Y ¡pum! Llega el fuetazo. Caemos en la tentación del enemigo. Y a veces las señales que Dios nos manda es para que no sigamos avanzando en quizá esa tentación, en quizá esa conversación con una persona que no agrada a Dios y que sabemos que tenemos que dejar esa conversación. O quizá con ese negocio que he comenzado y Dios me está dando señales de que no voy por buen camino. O esas cosas que estoy viendo en mi celular, que Dios me está diciendo, mira, si sigues por ahí, te vas a caer y vas a caer mal. Pero preferimos no hacer caso, vemos las alertas, pero preferimos seguir adelante. Nosotros podemos caer en ambos peligros. Podemos caer en el peligro de añadir a la palabra de Dios y podemos caer en el peligro de quitar a la palabra de Dios.
caemos en el peligro de acomodar la Biblia a nuestro antojo para quitarle o añadirle y así poder justificar muchas veces mis acciones. A veces decimos cosas que Dios no ha dicho para seguir en mi pensamiento, en mi idea, en mi actitud. A veces quitamos cosas que Dios ha dicho porque no me conviene. Porque no me conviene escucharlo, porque no me conviene leerlo. Y si voy a leer en tal parte y yo sé que ahí habla de eso, prefiero cambiar de dirección y no leer eso. Entonces debemos tener cuidado, hermano, en quitarle o añadirle a la palabra de Dios. Tanto el legalismo como el libertinaje es peligroso. El legalista hace lo que Eva hizo, añadirle a la palabra de Dios, poner mandamientos donde no hay. Aquel que tiene la actitud de libertinaje quita la palabra de Dios. Ah, no, yo vivo así, eso no importa. No, eso, la palabra dice eso. No, hombre, eso fue allá que se lo dijo a Pablo, le escribió a esa iglesia, ya eso no es para mí. De ambos grupos debemos cuidarnos, hermanos. Porque cuando yo tengo la actitud de quitarle a la palabra de Dios, entonces caigo en libertinaje y caigo en lo que cayó Satanás. Y es el tercer aspecto de esta conversación. Negar lo que Dios dijo. Miremos lo que dijo Satanás en tercer lugar. Vemos un cuestionamiento a la palabra de Dios, vemos una adulteración a la palabra de Dios, pero en tercer lugar vemos una negación de la palabra de Dios. Dice el versículo 4, y la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comas de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. El diablo, que comenzó sutilmente, que no comenzó negando lo que Dios había ordenado, la siguiente vez que habla, entonces rotundamente niega lo que Dios ordenó. Ya él se dio cuenta que tiene a Eva atrapada en sus brazos. Ya Eva prácticamente está seducida. Así que lo que le falta es la patada final. Al negar la palabra de Dios, él estaba haciendo a Dios mentiroso. Y Eva, que creyó la mentira de Satanás, estaba también haciendo a Dios mentiroso. Y no solamente Satanás estaba presentando a Dios como un mentiroso, sino que también proporcionó una mentira sustituta. Le dijo a Eva, sabe Dios que el día que comas serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios. Hay un pequeño paso entre cuestionar la palabra de Dios y negar la misma. Ni Adán ni Eva conocían la muerte. Lo único a lo que podían aferrarse era a lo que Dios había dicho. Por eso Dios era todo lo que ellos necesitaban. Si Eva no hubiese escuchado a Satanás cuestionar la palabra de Dios, jamás habría caído en la trampa de negar la palabra de Dios. Y nosotros vemos que Satanás no niega el hecho de que Dios haya hablado. Satanás sabe que Dios ha hablado. Lo que Satanás hace es torcer lo que Dios ha dicho. Entra sutilmente en los pensamientos de las personas. No niega de una vez lo que Dios dijo o hizo, sino que primero cuestiona y luego niega. Dios dijo que si comían del árbol iban a morir. Satanás dijo, si comen no morirán. Así que Eva se encuentra atrapada en medio. ¿Le creo a Dios o le creo a Satanás?
El problema es que ella nunca debió estar en ese limbo. El creyente nunca debe estar en ese limbo de ¿a quién le creo ahora? ¿A Dios o a Satanás? No, el creyente siempre debe estar firme en creer la verdad de Dios. Nunca, hermano, nunca nosotros debemos tener duda de la palabra de Dios. Nunca debemos cuestionar lo que Dios ha dicho. Nunca debemos adulterar lo que Dios ha dicho para que entonces no terminemos negando lo que Dios ha dicho. No podemos pararnos y ahora decir, y le creo a Dios. No podemos pararnos y decir, y ahora yo creo lo que dice la Biblia. Y de verdad yo tengo que creer lo que Dios ha dicho aquí. En verdad yo tengo que creer lo que Dios ha hablado. Sí, hermano, usted tiene que creer lo que Dios ha hablado. Porque es Dios que ha hablado. Y Dios es el que ha inspirado la palabra. Dios es el autor de la Biblia. Dios es el originador de la Biblia. La Biblia es la voz de Dios. La Biblia no son meramente las opiniones de hombres, aunque Dios usó a hombres para que escribieran la palabra, pero estos hombres escribieron siendo guiados, siendo impulsados por el Espíritu Santo. Así que este libro es la voz de Dios. Y si usted quiere escuchar la voz de Dios, entonces debe ir a la palabra de Dios y no creerle a Satanás. Satanás no niega que Dios exista. Los demonios tampoco. Lo que ellos hacen es cambiar la verdad de Dios, hacer que las personas crean sus mentiras y no crean en la Biblia. ¿Sabes qué, mi hermano y amigo? Que Satanás conoce la palabra mucho más que algunos maestros. Si conocer la Biblia y creer en la existencia de Dios hiciera a una persona salva, Satanás estaría entre los primeros de ese grupo. Pero por supuesto, amigo que estás aquí, creer que Dios existe no es suficiente para salvación. Es necesario que el hombre, para ser salvo, crea en el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo y que reconozca a Jesucristo como su único y suficiente Salvador. Esa es la verdad de Dios, esa es la verdad de la palabra. Satanás cree en Dios y él sabe que Dios existe, pero él no cree y no acepta la obra de Jesucristo en la cruz. Satanás enseña a la gente a dudar. Satanás pone, mi hermano, mi amigo, él pone duda en tu mente acerca de Dios. Y de verdad Dios es bueno. Y de verdad lo que Dios ha dicho es verdad. Y cuando hay duda, si tú no llevas ese pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo, terminas negando la verdad de Dios. Satanás en principio, cuando se presenta, oculta su miseria para que la gente pueda creerle. Y ya cuando lo tiene atrapado, sale a relucir entonces quién es él. La Biblia, como nunca o como siempre, no se equivoca al decir que Satanás se disfraza como ángel de luz para engañar a las personas. Satanás se disfraza como un ángel de luz para engañar a la gente. Satanás les hace creer a las personas que su ofrecimiento es mejor que el de Dios. Dios ofrece descanso, Dios ofrece paz, Dios ofrece una relación sana. Satanás ofrece cosas que ni él mismo puede cumplir. Y lamentablemente nosotros, los creyentes, usted y yo, muchas veces creemos en esas mentiras. El error fundamental de Eva y el error de muchos creyentes hoy es creer las mentiras del maligno
en lugar de someterse a la santa palabra de Dios. Adán y Eva habían sido creados a imagen y semejanza de Dios, pero Satanás les tentó con un privilegio mayor. ¿Cuál fue ese privilegio? Ser igual a Dios. Ser igual a Dios. Sabe Dios que el día que de él coman serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios. ¡Wow! Ser como Dios. Precisamente esta fue la gran ambición de Satanás cuando estaba en el cielo. Y esta es la mentira que ha controlado a toda la humanidad. El hombre puede ser igual a Dios. El versículo 6 de esta porción describe el momento en que Eva terminó cayendo rendida a los pies de Satanás. Yo no sé cómo usted lee este verso, pero este verso se debe leer con tanta tristeza. Y no por el simple hecho de que Eva cayó. Es que nosotros debemos vernos en ese cuadro, porque eso somos nosotros en ocasiones. Y vio la mujer, dice el verso 6, que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Se creyó la mentira de Satanás de que podían ser igual a Dios y tomó de su fruto y comió. ¿Qué narración tan precisa hace Moisés? Porque él dice, tomó y comió. Y sigue diciendo, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Y otras versiones dicen, también dio a su marido que estaba con ella y él comió. El daño que causó esta triste decisión y su posterior caída se manifiesta en que el hombre y la mujer procuran huir de la presencia de Dios. El pecado rompe la comunión con Dios y esa relación solo es restaurada en base a la gracia de Dios. La acción de Eva al tratar de esconderse de Dios y de Adán revela que el ser humano sabe que debido al pecado no le es posible presentarse delante del Dios verdadero. Siente vergüenza. Dice el verso 7, entonces fueron abiertos los ojos de ambos. Fueron abiertos los ojos, como bien le dijo Satanás. Y conocieron que estaban desnudos y cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Lo único que no sucedió, lo que Satanás le ofreció. Satanás le ofreció que iban a ser igual a Dios. Y sucedió todo lo contrario. Sintieron vergüenza. Huyeron de la presencia de Dios. El hombre, la humanidad, necesita una cubierta. Necesita una expiación. Y solo Dios puede proveer la expiación a través de Jesucristo, que es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cristo es nuestro Cordero. Cristo es el Cordero que necesitamos. Pero que Él no cubre simplemente nuestro pecado, sino que Él lo quita. Esa es la gran noticia del Evangelio, que Cristo quita nuestro pecado. Hermanos, Satanás día tras día nos va a ofrecer cosas que a la primera impresión pueden parecer buenas, y de hecho algunas son buenas, pero son pasajeras. Eva fue tentada a través de lo que Juan describe en 1 de Juan,
capítulo 2, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Pero querido hermano y querido amigo que estás aquí en esta noche, no te dejes seducir por ninguna de las mentiras de Satanás, pues nada de eso es más precioso que Cristo. Nada, nada, nada en absoluto. Lo que tú y yo necesitábamos ayer, lo que tú y yo necesitamos hoy y lo que tú y yo necesitamos mañana es a Cristo. Es a Cristo y su palabra. No necesitamos nada más, no necesitamos creer ninguna mentira al diablo. Lo que necesitamos creer es la verdad de Cristo y su palabra. La palabra es la verdad. El mismo Juan escribió en el mismo capítulo 2 de su primera carta, y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Pero no creemos en ocasiones esa gran verdad. El Evangelio es esperanza. Aún en medio de las tinieblas, aún en medio de esa oscuridad, surge un rayo de esperanza. Alguien describió el capítulo 3 de Génesis como un capítulo oscuro, pero un capítulo lleno de esperanza. A pesar de lo horrendo de la caída, nosotros vemos la promesa de un Salvador en Génesis capítulo 3, verso 15. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Hermanos, esta es una promesa de Cristo venciendo en la cruz del Calvario. En el día más negro hubo esperanza. En el día más triste hubo un sonido de alegría al saber que Cristo un día iba a derrotar a Satanás por siempre. Jesús vino a este mundo en condiciones mucho más peores en las que se encontraban Adán y Eva. Adán y Eva estaban en el paraíso. Jesús, contrario a ellos, nació humildemente, vivió humildemente, vivió una vida perfecta sin pecado. Fue llevado al desierto para ser tentado por el diablo después de durar 40 días sin comer nada. Y así mismo, 40 días sin comer nada. Jesús era humano, como usted y como yo. Y después de 40 días, el tentador se acercó y lo primero que le ofrece es, mira, convierte esas piedras en pan. Y un hombre con 40 días de hambre, que le ofrezcan eso, imagínense, cualquiera cae. Cualquiera cae con un día de hambre, que le venga con un plato de comida o con un pancito. Imagínense 40 días de hambre. Y en la tentación en el desierto, Jesús estaba mostrando que Él es mucho más poderoso que Satanás. Que Satanás no podía, que Jesús no podía rendirse ante Satanás, pero que Satanás sí debía rendirse ante Jesús. Y allí en el desierto, frente al tentador, el postrer Adán, Cristo venció en medio del desierto, dependiendo precisamente de aquello que Adán y Eva abandonaron en el paraíso. Cristo dijo, escrito está, esto es lo que Dios ha dicho. Cristo proclamó lo que Dios había dicho. Cristo dependió de lo que Dios había dicho. Cristo confió en lo que Dios había dicho, mientras que Eva en el paraíso abandonaron la palabra de Dios. Qué ejemplo el de nuestro Señor, que nos exhorta, su ejemplo nos motiva a depender completamente de la palabra de Dios. No importa, hermanos, si estamos en el paraíso, no importa si estamos en los días más oscuros de nuestra vida, siempre debemos depender de la palabra de Dios. Y Jesús, en medio de sus sufrimientos,
Le dijo al Padre, Padre, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Y el Padre obviamente le dijo, mira, es la cruz. Ese es el método, ese es el camino, es la cruz. Es la cruz que había sido ya prometida en Génesis capítulo 3. Sí, Satanás iba a aceptar un golpe duro a Cristo. Le iba a dar duro a Cristo. Un duro golpe. Cristo murió, pero el golpe de Cristo iba a ser mortal. Y de hecho fue mortal, porque Cristo, a través de su muerte en la cruz, venció a Satanás por siempre y para siempre. Cristo, hermano, es vencedor. Cristo es vencedor y usted y yo estamos del lado de los vencedores. Pero vencemos cuando dependemos de la palabra de Dios, cuando dependemos de Dios. Algunos pensamientos finales. Querido hermano, cuando Satanás viene a tentarnos, él sabe muy bien que nos puede hacer caer muy fácil. No se crea, no, pues yo soy un superhombre, una supermujer. Pero Satanás sabe muy bien también que nosotros disponemos de recursos ilimitados para poder vencer y no caer. Esos recursos ilimitados son la gracia de Dios, que se manifiesta en el Espíritu Santo, morando de manera permanente en nosotros. La palabra de Dios y a Jesucristo, nuestro abogado, nuestro sumo sacerdote, nuestro todo. Los creyentes hemos de permanecer sometidos totalmente a la palabra de Dios, sin añadirle a ella ni quitarle. Nuestro sometimiento a la palabra de Dios no es parcial, es total. Dios quiere que estemos completamente convencidos de que Él es bueno, de que Él es bondadoso, de que Él es misericordioso y que todo lo que nos da es bueno. Hermano, todo lo que Dios nos ha dado es bueno. Es bueno. Y que los límites que Él nos ha puesto son para cuidarnos y para que seamos completamente dependientes de Él. Hermano, no le crea a Satanás sus mentiras. A veces él disfraza la mentira con algo de verdad. Recuerde siempre, siempre recuerde que Satanás es el padre de mentira. Que Satanás nunca querrá su bien. Hermano, siempre tenga eso presente en su cabeza. Nunca Satanás va a procurar su bien. Nunca Satanás va a procurar que usted sea agradable delante de Dios. Nunca Satanás va a procurar que usted glorifique a Cristo. Nunca Satanás va a procurar que usted llegue a ser un buen cristiano. Nunca. Él siempre va a querer vernos fracasados. Por eso nosotros necesitamos de Cristo. Siempre, constantemente debemos ir a la cruz. Constantemente debemos ir a Cristo. Olvídese de que Satanás tiene algo bueno para usted. Satanás no tiene nada bueno para nosotros. Todo lo bueno es Cristo. Y todo lo que necesitamos es Cristo. Querido amigo, la fe puesta en la verdad que es Cristo conduce a la vida. Pero creer a Satanás conduce a la condenación eterna. Mi querido amigo, el Dios de este siglo, que es Satanás, te tiene cegado para que no te resplandezca la luz del Evangelio en la faz de Jesucristo. Pero ¿sabes qué? Que en esta noche Dios puede decir, sea la luz en tu vida, y de seguro habrá luz en tu vida. Solo ven a Jesús ahora, cree en Cristo y serás salvo. Mi amigo, no siga creyendo la mentira de Satanás, porque si mueres sin Cristo, vas a morir eternamente. Pero si aceptas a Jesús,
vas a vivir eternamente y para siempre. Así que ven a Cristo ahora. Que el Señor nos bendiga, que el Señor nos ayude a seguir permanentemente dependiendo de su palabra.